La excomunión no es algo que hay que simplemente considerar como una cosa baladí, una cosa superficial. Hay que tomarse muy en serio el tema de la excomunión. Y si nosotros conocemos la vida de algunos santos y entendemos lo que enseña el Evangelio y entendemos sobre todo lo que implica la palabra excomunión, obviamente hay que asumirlo no solo con seriedad, sino diríamos con temor y temblor, porque estar fuera de la iglesia de Cristo, fuera del arca de Noé, que es figura de la iglesia de Cristo, fuera de la ciudad de Jerusalén, que también es otra figura de la iglesia de Cristo, es estar intentando nadar en el naufragio. Solo en la iglesia encontramos salvación. Pero es un poco extraño hablar de excomunión en un tiempo en donde las autoridades eclesiásticas ya no se toman en serio este principio de salvación solo en la iglesia, porque siguiendo los principios de Karl Rahner, por ejemplo, o las enseñanzas de Yves Congar, por ejemplo, plantean que claro que puede haber salvación también fuera de la iglesia, no solamente en las sectas protestantes, sino también en otras religiones, ¿sí? Un budista, un musulmán, un taoísta, un sintoísta, un hinduista, pueden encontrar la salvación sin necesidad de que se les predique a Cristo. Se puede alcanzar la salvación confiando en este concepto raneriano de los cristianos anónimos. Bueno, entonces, si yo voy a ser excomulgado y no estoy ya con la iglesia, confiando en lo que enseñan estas autoridades eclesiásticas de hoy, entonces puedo decir que esa excomunión pesa en su etiqueta, ¿sí? Me pesa la etiqueta, pero nada más que la etiqueta, porque al igual que ellos, yo también puedo salvarme fuera de la iglesia. Así que no habría ningún problema que venga la excomunión. Pero si entendemos la excomunión tal como se entendía en el Código de Derecho Canónico de 1917, anterior al Concilio Vaticano II, si entendemos la excomunión tal como se entendía en el Concilio de Trento, por ejemplo, en fin, lo que enseñaba la Iglesia Católica antes de este último concilio, pues ya la cosa ya es seria. Porque si me dicen fuera de la Iglesia no hay salvación, entonces no puedo permitirme esa tragedia, esa desgracia de ser excomulgado, si es que al menos en algo depende de mí, o sea, si es que al menos puedo pedir, puedo orar para que se me conceda la gracia de permanecer siempre firme y fiel a la iglesia. Pero aún así, uno puede recordar ciertos casos, como por ejemplo el de Juana de Arco, santa, que fue excomulgada, el caso de Atanasio, no sé si fue excomulgado, pero sí sé que el Papa Liberio dijo, yo no estoy en comunión con Atanasio. Bueno, ahora es santo y es doctor de la iglesia. Y principalmente el caso de el gran maestro dominico Jerónimo Savonarola o Girolamo Savonarola, que tiene entre sus devotos a nada más y nada menos que San Felipe Neri. Y Girolamo Savonarola fue excomulgado, y él fue excomulgado por el Papa, y el Papa lo excomulga. Sin embargo, hoy lo tenemos como una de las personalidades más importantes, no solo de la orden de predicadores, sino también de la Iglesia Católica en general, en proceso de beatificación. No quisiera detenerme en esas cuestiones que son históricas y demás, que demuestran que una excomunión, por muy seria que sea, pues no hay que verlo de una manera, digamos, paranoica. Sobre todo si es que uno tiene esa disposición, ese deseo de querer ser siempre fiel al Evangelio, ser siempre fiel a Cristo, al romano pontífice, a los santos apóstoles, al magisterio que se ha enseñado durante siglos sin contradicciones. Entonces no hay por qué asustarse cuando en estos tiempos de crisis esta nueva iglesia que surge del Concilio Vaticano II ya tiene contradicciones, equívocos, ambigüedades. Y bueno, primero ordénense, ¿sí? Creo que eso es lo único que podría decir, ya que no soy teólogo, no soy canonista. Entonces, pues yo lo único que puedo decir como un fiel católico que quiere permanecer siempre fiel y obediente a la Iglesia Católica, yo lo único que puedo decir es, miren, prelados, ¿sí? Obispos, cardenales y sobre todo su santidad, el Papa. Antes de hablar de excomunión, antes de hablar de apartar
a los rebeldes o antes de hablar de cisma y demás, primero ordénense, primero defínanse. Primero aclaren esas confusiones que están enseñando ahora y que cualquier persona que tiene un poco de criterio se da cuenta que no es igual a lo que se enseñaba antes. Lo que se está planteando después del Concilio Vaticano II, defendido y enseñado por los papas, aunque no sea ex cátedra, no lo enseñan ex cátedra, por eso mismo no habría que obedecer incluso, porque nosotros obedecemos a Dios, ¿sí? Y el Papa es el siervo de los siervos. No estamos para obedecer la voluntad y los caprichos y los deseos y las ocurrencias y las opiniones de los papas. Ningún documento del magisterio de la Iglesia Católica enseña eso. Ninguna página del Evangelio nos dice que nosotros tenemos que seguir eh, los vientos o las ventoleras de los papas, ¿no? Si el viento del romano pontífice sopla para donde quiere, pero igual hay que seguirlo. Bueno, en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice eso. Lo que hay que seguir es la enseñanza de la Iglesia Católica, su doctrina, ¿sí? Que se mantiene desde los tiempos de Pablo hasta los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II de manera unánime, de manera homogénea, uniforme, que va desarrollando, va planteando ciertos aspectos, pero nunca hace saltos ni rupturas. Pero lo que está pasando después del Concilio Vaticano II sí son cambios muy evidentes. Puede que tengan razón. Sí, hablando honestamente, yo tengo capacidad de poder decir que Su Santidad León XIV o que Víctor Manuel Fernández, el cardenal, se están equivocando. Honestamente, bueno, ellos tienen más experiencia, más años, más preparación en esos temas. Y de alguna manera, si no me engaño, creo que hasta puedo entenderle su posición. Más o menos entiendo, o sea, si es que le echamos una mirada al escenario geopolítico, si es que vemos la situación de las finanzas del Vaticano, si es que vemos el nivel de incidencia que tienen ciertos poderes, no solamente públicos, sino privados, eh, creo que puedo entender a dónde apunta León XIV, por qué está siguiendo con estas cosas propias del Papa Francisco y, en fin, por qué el Concilio Vaticano II. Puedo entenderlo y puedo abrirme incluso a la pregunta, ¿y si es correcto lo que están planteando? ¿Y si lo que están planteando es no solamente lo más adecuado para la Iglesia Católica en su relación con el mundo, sino que además es la mejor manera de obedecer a Dios y al Evangelio? Bueno, sí, podemos hacer ese ejercicio de contemplar esa posibilidad, pero Pero lo que sí es evidente es que ese rumbo que está tomando la Iglesia Católica ya no es el rumbo que seguía la Iglesia Católica de Pío XII. No es la Iglesia Católica, quiero decir, no son los principios ni la doctrina en la que se apoyaba Pío XII. O sea, como dice el apóstol San Pablo, la base está puesta. Y encima se construye en oro, madera, plata, lo que sea, pero la base está puesta. La base es Cristo. ¿Sí? Entonces allí pueden haber cambios, pueden haber modificaciones, pueden haber cosas que van replanteándose. Pero si ya me cambias la base, bueno, eh, ¿qué tengo que pensar yo? O sea, porque me doy cuenta que las bases de Juan Pablo II, Francisco, León XIV, las bases de Benedicto XVI, las bases de Pablo VI, Juan XXIII, son muy distintas a las bases de Pío XII. Distintas, ¿sí? O sea, sí me doy cuenta que Pío XII tiene las mismas bases de Benedicto XV, de Pío X, León XIII, Pío IX. O sea, los papas anteriores se apoyan en una doctrina, en una base, en unos criterios. Pero los papas después del Concilio Vaticano II ya siguen otra base, otros criterios, es otra definición de evangelio. Hay temas que ya no plantean, hay temas que parece que se han suprimido, simplemente así, se han suprimido, sin necesidad de que un papa haga una declaración ex cátedra, sin necesidad de que se haya definido mediante un juicio solemne, parece que se están suprimiendo ciertos temas. Una persona que leyó los sermones del Santo Cura de Ars, los libros de San Francisco de Sales o San Juan de la Cruz y demás, se da cuenta que es otra iglesia, son otras enseñanzas, no es lo mismo lo que se está enseñando ahora. Entonces, yo personalmente diría, ustedes defínanse primero. Si mediante un juicio solemne o mediante un concilio Vaticano III que sea dogmático, eh, definen que ya la iglesia tiene que ser sinodal, tiene que ser otro evangelio, bueno, o sea, defínanse primero, porque ustedes están en una situación ambigua,
parece que sí, parece que no. Están enseñando ya otras cosas, pero al mismo tiempo no quieren cortar del todo con la iglesia anterior. Promueven una nueva misa, una misa artificial, una misa inventada. Quieren destruir la anterior misa, quieren desaparecerla completamente. ¿Por qué de un momento a otro esa misa ya no es válida? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pecado? ¿Qué crimen? ¿Qué error han descubierto en los que han formulado o definido o, o enseñado la liturgia anterior? ¿Por qué de un momento a otro nos dicen, no, es que esa misa no, ya no es acorde a los tiempos? Esa misa no la entiende nadie. Pero vamos, dennos unas razones de peso, porque esas razones son superfluas, son engañosas, son torpes, no se sostienen. Y por otra parte, y hablando también a nivel personal, si me pregunto respecto a la excomunión, siendo muy sincero, es que no me pueden excomulgar, porque yo nunca fui parte de esta iglesia post-Concilio Vaticano II. Entonces, por eso un poco me genera extrañeza pensar en la excomunión. Algunas personas que me conocen dirán, no, pero nosotros te hemos visto cantando en los templos, participando en grupos, en apostolados, en fin, o sea, hay sacerdotes que te conocen, hay jóvenes que te conocen, familias que te conocen y demás. Sí, ciertamente, pero es que yo me acerqué a los templos, a los lugares físicos, a los conventos, me acerqué a las parroquias, a los sacerdotes, con todo lo que leía acá en la cabeza, lo que me enseñaba San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Policarpo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, hasta llegar al Santo Cura de Ars, etc. Entonces, durante 5 años a mí me extrañaba, ¿por qué todo esto que yo leo no lo enseñan estos sacerdotes? ¿Por qué todo esto que leo no lo abordan estos grupos juveniles o de catequesis o misioneros o de familias y demás? ¿Por qué ninguno de estos habla de lo que enseñan, lo que enseñaron siempre los grandes papas? Entonces, eso me generaba una duda y la manera como yo respondía a esa pregunta, nunca de manera completamente satisfactoria, para ser honesto, pero es que la única manera que yo tenía de responder a esa pregunta era, es que falta información. Y claro, me llamaba mucho la atención que constatar que faltaba información, faltaba conocimiento, faltaba lectura, faltaba estudio, no solamente en los jóvenes, en los catequistas, sino también en los sacerdotes y hasta en los obispos. Y bueno, no puede seguir subiendo. Pero sí llegó un momento en el que, viendo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿sí? O sea, lo que me dicen los libros, lo que me dice la historia de la iglesia, lo que me dice su doctrina, es muy distinta a lo que yo veo. Entonces llegó un momento en el que, por decirlo así, yo mismo llegué a la conclusión de que estas son religiones distintas. O sea, ya pues no puedo seguir engañándome. O sea, estas personas siguen una religión distinta y yo estoy haciendo mal en querer educarles, enseñarles, decirles, miren, chicos, es que lo que ustedes no saben es que San Juan de la Cruz dice esto. Miren, es que lo que enseña Santo Tomás de Aquino es esto. Se me viene a la cabeza la idea, quizás debí ser mucho más directo, mucho más confrontacional y decir, escúchame, tú estás diciendo algo que se define como herejía. ¿Sí? Porque claro, si una persona me dice, para mí Dios es una energía en el universo, ¿en qué parte del credo dice eso? Estás fuera del credo, estás fuera de la doctrina. Si una persona me dice, nosotros los cristianos tenemos que romper las normas, estamos aquí para romper las reglas y las leyes, pero ¿dónde dice eso en el Evangelio? Si una persona que dice, el Nuevo Testamento anula el Antiguo Testamento, perdona, eso es una herejía. ¿Sí? Entonces, durante buen tiempo yo escuchaba y me callaba y decía, bueno, es el sacerdote el que corrige. A mí nadie me ha dado autoridad para amonestar, corregir, en fin. Entonces, y es una posición que después de todo aún la considero eh, adecuada. Sí, si una persona está cayendo en herejías, si está cayendo en errores, si está hablando de otra iglesia, cree que Cristo es extraterrestre, lo que sea. Bueno, bueno, yo no te voy a corregir, porque no soy tu docente, no soy tu maestro, no soy tu padre, ¿sí? No soy tu sacerdote, no soy tu párroco, no soy tu obispo. O sea, no tengo la autoridad para hacerlo. Tampoco soy teólogo, tampoco soy, digamos, maestro en doctrina, ¿no? Así que no te voy a corregir, pero algo que sí asumo, sí, en los últimos meses lo he decidido de manera explícita, es no me voy a hacer cómplice de esos errores. Entonces, cuando una persona
viene con esas confusiones, con esas novedades, con esas ideas, bueno, allá tú, lo lamento. Bueno, si tú me pidieras que te enseñara, pues sí, te recomiendo el libro, te explico algunos temas, si es que los conozco, claro. Pero si no me lo pides, si no me preguntas, y es más, si estás tan seguro en tu error, sería una agresión el querer enseñarte cuando tú no me lo pides, no me preguntas y además estás convencido de tu error. Lo que dice Pablo, y en esto creo que hay que ser fieles a lo que enseña el Evangelio, es que hay que huir de estas personas. Hay que separarnos de estas personas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 9. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Y en el versículo 11, yo les decía que no tuvieran trato con quienes llamándose hermanos se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Y bueno, sí, o sea, ciertamente yo he conocido personas que más o menos estaban en esas clasificaciones, que con la excusa de juntarse como grupo juvenil un sábado, pues terminaban sacando las botellas de ron y a pasar, digamos, la noche entre copas y bailes. Pero bueno, a mí no me corresponde juzgarles ni nada más que orar todos los días, pedir por esas personas. Pero eso sí, no me quiero hacer cómplice. Llegó un momento en el que yo lo comprendí y a pesar del cariño, el afecto que tenía por varias personas de distintas parroquias, pues tenía que enfrentarme a la idea de cumplir con lo que Pablo dice, tomar distancia. Entonces, miren, chicos, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Bueno, amigos, disculpen, quiero ser coherente con lo que enseña Pablo, y ustedes son unos herejes que están en contra del Evangelio, bueno, por ignorantes, no es culpa de ustedes, es que no hay ningún sacerdote que les enseñe, pero yo no me quiero hacer cómplice, así que quedemos bien, amigos, sí, pero no nos vamos a volver a ver. Obviamente no había manera de, digamos, de proceder en esa situación más que con una inevitable ruptura. Difícil de explicar, seguramente, y aunque sí, en alguna ocasión sí lo he intentado explicar, sí hubo personas con las que he tenido una cercanía, un afecto, y había que explicar, digamos, estas distancias, pero es que es muy complicado. Lo que sí tengo claro es que el problema no es la ignorancia, todos somos ignorantes, todos desconocemos mucho y necesitamos que se nos enseñe. El gran problema es la soberbia de creer que yo ya sé. Entonces, sí, en alguna ocasión he tenido el disgusto de tener que conversar con una persona que, por ejemplo, no conoce, no ha leído un catecismo, pero qué seguridad, o sea, con qué convicción me decía, esta es la verdad. ¿De dónde sacas esa verdad? Bueno, entonces, querer corregir a alguien, a lo único que lleva es a generar un conflicto, una mayor distancia, una ruptura más, digamos, violenta. Entonces, la cuestión es, yo nunca he sido parte de esa iglesia. Si es que desde pequeño yo crecí en un entorno católico, mis padres eran católicos, me pusieron en un colegio católico durante 11 años, em, y aunque me alejé 10 años, transité por el ateísmo, el escepticismo, el agnosticismo, en fin, o sea, me alejé, pero luego de esos 10 años volví porque pues me di cuenta que la única doctrina coherente que se sustenta en el tiempo, que se ha profundizado, que se ha ahondado, es la católica. Sí, entonces, conociendo esa doctrina, personalmente me sentí impresionado por lo que enseñaba San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Pío. Esas fueron mis primeras lecturas. Eh, Esas fueron, digamos, las lecturas que me abrieron todo este universo que me pareció y me sigue pareciendo maravilloso y al cual, con la gracia de Dios, no pienso, no quiero renunciar. Entonces, ¿dónde aprendo esto? ¿Quién me lo enseña de mejor manera? ¿Dónde lo profundizo y sobre todo dónde lo comparto? ¿Sí? Bueno, será pues en las parroquias, con los sacerdotes. Entonces, me acerco a ellos y pues durante años, creo, si no me engaño, pacientemente, pese a la frustración, pese a ver que esto no cuadraba con lo que yo leía, no me animaba a hablar de estafa, no me animaba a hablar de otra iglesia y otra religión. Resistí así 5 años. Y digo resistí no porque quiero hacer drama, sino porque quiero resaltar la idea de que me mantuve a pesar de comprometerme, porque una cosa es, bueno, resistir una vez a la semana, de vez en cuando, no, yo no me dedicaba a, digamos,
querer contribuir a la iglesia de vez en cuando, sino que yo lo hacía diario. O sea, quería, digamos, comprometerme, incluso discerniendo el sacerdocio, la vida religiosa. Pero, pues luego de un tiempo ya considerable, donde me doy cuenta que ya no puedo seguir engañándome. O sea, la iglesia a la que yo me abracé, la doctrina a la que yo me abracé, el Cristo al que yo me abracé, ¿sí? Y el que me ha dado tantas gracias, tantas consolaciones, eh, que me ha ayudado a vencer cosas que antes me parecían imposibles, no es el mismo Cristo que enseñan estos sacerdotes de ahora. No es ni siquiera la misa que celebran, no es esa la misa que celebraba San Juan Bosco, no es esa la misa que celebraba San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, ¿no? Esta no es la misa que hacía derramar lágrimas a Santa Margarita María de Alacoque, a Santa Teresa de Jesús o a Santa Catalina de Siena. Esta no es la misa que generaba eh, esos arrobamientos, esos éxtasis en San Ignacio de Loyola o en San Juan de la Cruz, ¿no? Esta Novus Ordo es otra cosa. Entonces, en su momento también tuve que enfrentarme y, digamos, no es que sea fácil. Creo que algo de, no quiero que esto sea grandilocuente, pero creo que algo de valentía se necesita para atreverse a dudar. Pero bueno, eh, al menos en mi caso fue mucho más sencillo porque, como digo, desde el inicio yo me he mantenido abrazado a una doctrina, a una fe, a un Cristo, a un evangelio, a una iglesia católica, pero que no veía en mi entorno, no la veía. Entonces, llegado un momento, empecé a imaginar la iglesia católica como si fuera un castillo de papel. Porque todo lo hermoso de la Iglesia Católica está en el papel, nada más, en los libros, en los documentos de los papas, en los documentos de los concilios, en las obras clásicas de la devoción y la piedad cristiana. O sea, todo eso lo veía en libros, pero en el terreno concreto veía otra cosa, eran cosas distintas. Y no hablo de los pecadores, que eran curas, que eran, digamos, personas desordenadas, y habían borrachos, y habían, qué sé yo, ladrones. No, no, no hablo de eso. O sea, yo no me acerqué a la iglesia católica creyendo que ahí eran todos santos. No, no, no hablo de eso, sino que me refiero a la coherencia con esa doctrina. Lo que yo quiero es esa doctrina que estoy leyendo en los libros. ¿Algún sacerdote por caridad puede enseñarme, puede explicarme, puede hablarme? Y nunca, nunca he hablado con distintos sacerdotes, contándoles mis problemas personales, mis dudas, planteándoles mis inquietudes vocacionales, queriendo hablar de las lecturas que estaba teniendo, lo fascinado que estaba por los sermones de San Antonio de Padua, qué sé yo. Y no, nunca he tenido un feedback, nunca he tenido un sacerdote que hablara mi lenguaje. Que no es mi lenguaje, sino que es el lenguaje de la Iglesia Católica. Por eso cuando alguien me dice rebelde, no estás con Cristo, estás desobedeciendo, no sé, no sé, pero hace tiempo, hace mucho tiempo que yo ya dejé de seguir mi voluntad, o al menos lo intento. Cuando regreso a la Iglesia Católica, todavía tenía algunas ideas propias, ¿no? Después de casi una década hablando de filosofía y psicoanálisis y dedicándome a estudiar la política, la economía, el marxismo, etcétera, tenía algunas ideas y escribí un libro que le puse por título Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Y es un libro que no lo comparto. En su momento me dio pues muchísima vergüenza. Curiosamente ahora no me avergüenza tanto, pero voy a decir por qué. No lo comparto ese libro porque ahí están mis ideas. O sea, lo que yo pensaba respecto a la vida, la muerte, la política, en fin, o sea, en ese libro lo planteo. Pero si alguien lee ese libro, allí no hay nada de doctrina católica. Entonces, si yo fuese rebelde, desobediente, enemigo de la iglesia, cismático, excomulgado, etcétera, yo debería seguir lo que escribí en ese libro. Pero no, o sea, de eso ya pasó mucho tiempo, varios años. Y cada vez más eh, he intentado renunciar a mis ideas, mis opiniones. No quiero tener opiniones, no quiero tener mis propias ideas, mis propios principios, mis propios valores. Lo que me enseña San Francisco de Sales, eso lo quiero cumplir. Lo que me enseña San Juan de la Cruz, eso lo quiero cumplir. Lo que me enseña Santa Ángela de Foligno, eso lo quiero cumplir. Lo que me enseña San Francisco de Asís, eso lo quiero cumplir. Entonces, quiero olvidarme de mí, sobre todo de mis ideas, mis filosofías y demás, y simplemente obedecer, someterme a lo que enseñan los santos, los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, los evangelios. Y eso es todo. Eso quisiera trabajarlo, aprenderlo, profundizarlo de la mano de un sacerdote, de un religioso, en fin, un laico cualquiera, no importa. Pero es que no hay.
honestamente, o sea, parece que en Cusco no existe esa especie, ¿no? El católico no existe, no hay. Y lo digo después de haber recorrido distintas parroquias, incluso he convivido con órdenes religiosas que por respeto no quiero señalarlas, no quiero mencionarlas, pero he vivido dentro de casas de religiosos, ¿sí? Una semana, 2 semanas, en alguna, un mes entero. No podía hablar ni siquiera de los santos que ellos consideraban como sus patronos, ¿no? O sea, en el comedor, ahí estaba la imagen del santo que ha fundado esa orden religiosa. No podía hablar ni siquiera del santo porque pues ellos lo veían como una cosa rara, ¿no? Eh, ellos les gustaba hablar de las noticias, que mira, que han vacado a Pedro Castillo, que la Dina Boluarte, que salió este nuevo influencer, o en fin, o sea, hablaban, no sé, de la última película de Tom Cruise. Literalmente lo digo así, ¿no? O sea, hablaban de Rápidos y Furiosos, pero en ese contexto, o sea, era un poco raro, ¿no? O sea, querer hablar, digamos, de un santo, de un libro que estoy leyendo, era bien raro. Entonces, mm, me daba cuenta que algo no cuadraba. Yo tengo una religión distinta, la religión del Santo Cura de Ars, la religión de San Francisco de Borja, la religión de Santa Margarita María de Alacoque, la religión de Santa Verónica Giuliani, la religión del Padre Pío. Yo solo quiero seguir eso, nada más, nada más. No me digan católico si es posible. Sí, díganme excomulgado, díganme cismático, díganme hereje, díganme lo que quieran. Pero yo solo quiero ser fiel al catecismo del Concilio de Trento. Nada más. Y llámenme lo que quieran. Quiero ser fiel a ese catecismo que lo leo, lo releo y lo enseño, no porque yo lo conozca al dedillo, sino porque quiero aprenderlo más, que es el Catecismo Mayor de San Pío X. Lo que diga ese catecismo yo acepto. No estoy de acuerdo, no me importa. Lo que diga ese catecismo yo lo acepto. Lo que digan los documentos del Concilio de Trento yo lo acepto. Para mí esa es la verdad. Y como lo enseña San Ignacio de Loyola, si esos documentos me dicen que lo que yo veo que es blanco, ellos me dicen que es negro, para mí es negro. Y si por eso no soy católico, si alguien me dice, tú que sigues el catecismo del Concilio de Trento y el catecismo mayor de San Pío X, no eres católico, eres un excomulgado. Está bien, soy excomulgado, porque después de todo, desde el momento en que volví a la Iglesia Católica con la decisión de comprometerme con ella, de darle mi vida a ella, esos son los catecismos que yo he abrazado y esos son los santos que yo he abrazado. Yo no vine a esta Iglesia Católica impresionado por Juan Pablo II, por Carlo Acutis o por la sinodalidad o por la nueva misa, ¿sí? La Novus Ordo Mise, ¿no? Más bien, yo me mantuve como que intentando soportar eso y decir, bueno, de repente no lo entiendo. O sea, de repente más adelante los voy a entender, de repente más adelante voy a entender por qué estos religiosos con los que yo estoy conviviendo no quieren usar hábito, no quieren usar sotana y no quieren hablar de los temas religiosos y más bien incluso, por ejemplo, me veían de manera así como displicente cuando descubría en mi bolsillo un rosario. Sí, o sea, lo veían como, pobre muchachito, o sea, recién está aprendiendo que cree que por orar va a ser buen católico. Bueno, en fin, ya madurará. O sea, esa era la manera como me veían, ¿no? Yo vine buscando una iglesia, no la iglesia sinodal. Ahora, si me dicen que me van a excomulgar de la iglesia sinodal, ¿cómo me van a excomulgar de una iglesia a la cual nunca pertenecí y ni quiero pertenecer? Porque ahí no está el Evangelio. En esta iglesia sinodal no está San Pío de Pietrelcina, ¿no? O sea, a otras personas pueden engañarles, pero no a alguien que ha leído, no un libro, no dos, no tres, no cuatro. Todos los días leo cartas del Padre Pío, todos los días las comento. No sé ya cuántas biografías he leído del Padre Pío. Y alguien me va a decir que esta iglesia posconciliar, posconcilio Vaticano II, esta iglesia sinodal, esta iglesia modernista, es la misma iglesia del Padre Pío. No, uno no se puede hacer el ciego tanto tiempo. Y durante ese tiempo precisamente no me sentí bien. Porque no me sentí bien porque no me trataban bien, no. Todo lo contrario. O sea, si hay algo que sí tengo que reconocer, que en todo este tiempo me han tratado muy bien. Tengo mucho que agradecerles por el buen trato que me han dado. Y creo que esa fue una de las razones por las que yo dudaba en cortar definitivamente y decirles, oigan, ustedes que me están tratando bien, quiero que sepan que tienen otra religión distinta a la mía.
Y pues bueno, no, o sea, intentaba conciliar la iglesia que yo encontraba en los libros, la iglesia de los santos, la iglesia del Concilio de Trento, la iglesia de los apóstoles, la iglesia del Evangelio, con esta nueva iglesia sinodal, desordenada, modernista, superflua, hedonista, ¿sí? Ingenua, protestantizada, supersticiosa, pagana, en fin, o sea, bueno, pero o sea, llegó un momento en el que eh, entré en conflicto, diríamos, como una especie de crisis, pero no porque el contexto era hostil, sino eh, porque ya la incoherencia era grande. Y es pues algo difícil explicarlo, hacerlo digamos, hacer que otras personas lo entiendan es difícil. Y muchos de mis amigos, muchas de las personas que me conocían, pues se extrañaban, ¿no? O sea, pero por qué te estás comportando así? ¿Por qué te alejas? ¿Cómo te digo que tu religión no es mi religión? Y que ya no puedo seguir viviendo con esa incoherencia. Y vean ustedes que ahora, o sea, en ese momento, cuando yo voy asumiendo estas cosas, de repente un día me aparece un video de el padre Pablo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X de Colombia. Y pues me animé a escuchar una de sus charlas, a ver qué dicen estos cismáticos, porque yo también tenía esa idea, ¿no? Claro, tanto repiten, ¿no? Tan fuerte es la difamación contra el FCCPX que pues uno termina generando esas ideas en todas partes, ¿no? Entonces me atreví a escucharle y bueno, yo no sé si los padres o los fieles de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X son santos, el remanente fiel, no lo sé. Y no me importa tampoco, digamos, eh, las expectativas de que tienen que ser santos, puros, ¿no? Con que sean fieles a la doctrina, eso es lo único que yo pido. Y si hay algo que no le pueden criticar a los padres de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, es la rectitud y la pureza de su doctrina. Díganle cismáticos, excomulgados, lo que quieran, pero escuchen sus sermones de esos padres, ¿sí? Y lean un sermón del santo cura de Ars. Y se van a dar cuenta que están en la misma línea a pesar de los siglos. Pero escuchen las palabras de Francisco, de León XIV o del sacerdote de tu parroquia. Ese ya no habla como hablaban eh, San Antonio María Claret, por ejemplo. Eso fue lo primero que llamó mi atención y lo que sí me generó me generó, digamos, una impresión grande fue que este padre dijera dos religiones distintas. O sea, no sé, en alguno de sus clases habló de dos religiones distintas. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, uy, o sea, eso es pues lo que yo estoy viviendo. Y el acercarme a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X de manera declarativa nada más, porque yo no soy parte de la FCCPX, no conozco personalmente a ningún padre, no soy parte de sus grupos de terciarios, nada. La FCCPX no está en Cusco, está más bien muy distante de Cusco. Parece que no, parece como que no va a venir a Cusco, al menos en el corto, mediano plazo, qué sé yo, es un tema que no entiendo. Así que no puedo decir que yo soy parte del FCCPX, no. Pero el acercarme, el hablar a favor de la fraternidad, ese conflicto, esa crisis que yo estaba teniendo, terminó. Y ahora, pues me siento tranquilo, porque ya no estoy forzándome a tener que aceptar lo que veo aunque se contradice con lo que leo. No, ya no. O sea, ahora ya me doy cuenta, las cosas están en su sitio. Lo que veo es eso, y yo no quiero ser parte de esa iglesia que veo, ¿sí? Y lo que leo es esto, y quiero que toda mi vida se empape de eso que leo, de las enseñanzas de los santos, de los grandes obispos, de los grandes cardenales, no sé, el cardenal Belarmino, el combate espiritual de Lorenzo Scupoli, las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, todo eso quiero que sea mi vida. Y eso no me lo da la Iglesia Sinodal, eso no me lo dan los curas post-Concilio Vaticano II, eso no me lo da la Misa Nueva. Tampoco le pido. O sea, si quieren seguir con su iglesia, muy bien, pero no me digan que estoy excomulgado, porque nunca he sido parte de ellos y no quiero ser parte de ellos. Y además tengo la convicción, porque las promesas de Cristo se mantienen, la palabra de Cristo se mantiene, es fiel a sus promesas.
Esta nueva iglesia, estas innovaciones post-Concilio Vaticano II, estos papas, esta sinodalidad va a terminar. Es más, se puede ver ya la crisis. No tienen ni nuevas familias católicas. No saben ni siquiera defender la familia. Por lo tanto, en cuestión de 2, 3 generaciones, todo esto va a desaparecer. Pero esa iglesia, ¿sí? La del Concilio de Trento, esa iglesia del Evangelio, la iglesia que se rechaza hoy acusándola de ser tradicionalista, esa iglesia sigue, permanece y va a continuar. Así que ustedes hablen de excomunión lo que ustedes quieran, pero yo sé con quién estoy y sobre todo sé con quién quiero estar.